Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 6 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 a 8. Se trata de unos dichos de sabiduría. El contexto es el de la idolatría en la que están cayendo los habitantes de Judá y el anuncio del exilio en Babilonia. Así dice el Señor: maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será como un matorral en la estepa que no llegará a ver la lluvia. Habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, no dejará de dar fruto. El profeta Jeremías quiere darnos un criterio de vida y sabiduría. No hay que poner la confianza en los valores propuestos por las personas, porque terminará mal. Es como un arbusto plantado en lugares secos, en una tierra de sal, donde ningún árbol puede crecer y desarrollarse. El mundo basado en estos pseudovalores es como un desierto inhabitable. Es un lugar donde no se puede desarrollar la vida social ni la vida comunitaria. Es donde es imposible vivir. La maldición al hombre que pone su confianza en las personas no significa que Dios lo castigará, sino que el mismo hombre se arruina al enfocarse en los valores equivocados. Su vida terminará mal. En contraposición a esta maldición, Jeremías describe al hombre bendito, el que conduce las acciones correctas, aquellas garantizadas por Dios. Es como un árbol plantado por las fuentes de agua, incluso durante una sequía mantiene las hojas verdes, produce frutos sabrosos. Esta metáfora tiene su paralelo en el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, sino que se complace en la ley del Señor, su ley medita día y noche. El hombre bienaventurado es el que tiene a Dios como único camino y refugio. Cree en los valores propuestos por Él, aunque a los ojos de las personas aparezcan como un fracaso, pero es una bendición. No se dice que recibirá un premio, pero asegura su vida, porque el bien, el amor, la paz que se ha construido se mantendrá para siempre. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 a 20. Pablo argumenta que también los seres humanos resucitamos con Cristo. Los cristianos de Corinto creen en la resurrección de Jesús, pero les cuesta mucho trabajo creer en que las personas después de la muerte resucitan. Pablo quiere aclarar este asunto de una vez con un argumento contundente. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto. Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, las consecuencias son dramáticas. La fe permanece sin ningún fundamento. Los que murieron creyendo en Cristo están perdidos para siempre. Desaparecieron y es como si nunca hubiesen existido.
y los cristianos vivos solo merecen ser compadecidos porque no disfrutan ni siquiera los placeres de la vida como hacen los paganos. En consecuencia, si Cristo no resucita, los cristianos son engañados. Para explicar mejor el argumento, el apóstol recurre a la imagen de los primeros frutos. Los primeros frutos no son algo diferente del resto de la cosecha, son solo el comienzo. Cristo es como el primer fruto de los resucitados. Todas las demás personas que murieron después de él lo siguen y comparten su destino. Por tanto, el Evangelio es un anuncio de alegría por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios tiene un plan de amor para todos. Disfrutamos de su salvación. Venimos de la nada, pero no volvemos a la nada otra vez. Nacimos de un gesto de amor y estamos destinados a un encuentro con el amor, es decir, con Dios. La vida en este mundo es como una gestación que nos prepara para el nacimiento de una nueva forma de vida. Esta esperanza es lo que le da sentido a todo lo que sucede en nuestra vida, alegrías, tristezas, fortunas y desgracias. Todo se ve desde una perspectiva completamente nueva. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 26. Se trata de las bienaventuranzas y de las advertencias que hace Jesús a sus discípulos. Sabemos que en el corazón de todo hombre existe la sed de felicidad, porque pensamos que hemos venido al mundo por un motivo y hay que descubrir ese motivo. Todo el Evangelio es un descubrimiento de qué cosa es la felicidad o la bienaventuranza. En hebreo, felicidad, gozo, se dice asheret, que viene de la raíz ashar, que significa ir hacia adelante, avanzar. La palabra bienaventurados nos llegó del griego makaroi y en latín beatus, pero en su sentido original significa tener convicciones y razones para vivir, para luchar y para seguir adelante. En este sentido, cuando decimos bienaventurados los pobres, es porque ellos tienen una vida con sentido y siguen adelante. No podríamos decir únicamente felices porque no es posible tener hambre y ser feliz. No es posible ser perseguidos y ser felices. Jesús introduce una novedad, y es que nos hace entender que no podemos encontrar la felicidad cuando la conjugamos con el verbo hacer. Para ser feliz no me debo empeñar en hacer solamente cosas, seguir un poco de reglas, una receta. Ahí no estaría la felicidad. La vida se presenta en forma compleja, es decir, con muchas aristas, y no se puede encerrar en una receta. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que otros hacen, pero tampoco somos felices actuando así. Pareciera que la felicidad llega la próxima semana, y así se pasa toda la vida pensando que la felicidad existe, pero que como que no llega completamente. Es que la felicidad no se conjuga, como hemos dicho, con el verbo hacer, ni tampoco con el verbo tener. Es decir, una persona piensa ser feliz cuando consigue lo que desea, pero enseguida va a tener necesidad de otra cosa y así sucesivamente. La felicidad tiene que ver con otro verbo, que es el verbo ser. ¿Por qué con el verbo ser? Porque tú eres feliz cuando has entendido quién eres, no cuando haces o tienes cosas. Esto lo veremos más adelante. La palabra bienaventurado la utilizaban los griegos para dirigirse a los dioses que vivían en el Olimpo, porque no tenían que trabajar. Homero decía: bienaventurado el hombre que encuentra una buena mujer. También se consideraba bienaventurado aquel que cultivaba la sabiduría. La palabra bienaventurado la encontramos en la literatura egipcia también, con repercusiones en nuestra Biblia. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que está sin pecado es de la sabiduría egipcia y la encontramos literalmente en los Salmos. También bienaventurados aquellos que practican los preceptos de Dios.
En el Antiguo Testamento encontramos 44 bienaventuranzas que indican el camino para no equivocarse y llegar a la felicidad y a la gloria. El salmista proclama: bienaventurado aquel que se ocupa del pobre y del débil. También bienaventurados los que caminan en la ley del Señor, bienaventurados los que actúan con justicia. Así se inculcaban los valores para que la propia vida tuviera sentido y éxito. Pero también existe lo opuesto, es decir, elegir un camino equivocado pensando encontrar la felicidad. Dios con su palabra nos indica el camino de la vida, el que conduce al gozo y a la felicidad, a la realización plena de sí mismo, pero alerta también sobre la vía equivocada. Por eso la Biblia recurre a otra exclamación, ay, que en hebreo se dice hoy, pero que no significa una amenaza que conlleva castigos. Es un grito de dolor de Dios, que es un padre que ve que su hijo va por el camino equivocado y que nunca logrará la felicidad. Hoy o ay es como un grito fúnebre, porque la persona que ha escogido ese camino terminará en la muerte. Encontrar la bienaventuranza unida al lamento es una técnica literaria utilizada en la Biblia. Como vimos en la primera lectura del libro de Jeremías, se utiliza el mismo lenguaje de sabiduría. Habla de benditos y de malditos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos 45 bienaventuranzas, entre otras las que se dirigen a María. Elizabeth le dice: bienaventurada la que ha creído. Y una mujer de la multitud grita a Jesús: dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y también: bienaventurados los siervos que el maestro a su regreso encuentra aún despiertos. Bienaventurados los que creen aún sin ver. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, dice Jesús. Bienaventurados sus ojos que ven, etc. Y también encontramos 46 lamentos con ayes en el Nuevo Testamento. Recordemos, por ejemplo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en el cilicio y ceniza. Pero no se trata de un castigo, como hemos dicho, sino es el dolor que grita Jesús al ver que estas aldeas no han acogido el Evangelio y han elegido un camino de muerte. Bien, las bienaventuranzas más notables son las de Mateo y las de Lucas, que son las que encontramos en el Evangelio de hoy. Vale la pena señalar algunas diferencias entre las dos listas. En Mateo, Jesús proclamó las bienaventuranzas sentado en la cima de una montaña, mientras que en Lucas las anuncia en una llanura. En Mateo hay 8 bienaventuranzas, mientras que en Lucas solo hay 4 y están acompañadas de 4 lamentos. Para poder comprender el significado es necesario poner atención en Lucas a quiénes se dirige Jesús con estas bienaventuranzas y con estos ayes. Escuchemos. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Dirigiendo la mirada a los discípulos les decía: bienaventurados vosotros. Muy seguramente las bienaventuranzas han sido pronunciadas por Jesús en distintos momentos de su ministerio, pero fueron recogidas por las comunidades de Mateo en Antioquía de Siria y por la comunidad de Lucas en Filipo. La ubicación geográfica, tanto en Mateo como en Lucas, son un cuadro literario para enmarcar el relato con significados teológicos bien definidos. Mateo las ubica en el monte y nosotros sabemos que la montaña en sentido bíblico es el momento en el que el hombre asimila el pensamiento de Dios. Y dice que son 8. El número 8 hace referencia al octavo día, el domingo, día de la resurrección del Señor, que sobresale sobre los 7 días de la semana.
Lucas ubica el relato en una llanura porque quiere mostrar que las bienaventuranzas son para toda la humanidad, para todas las naciones. Por eso quienes están alrededor de Jesús es una grande multitud que viene de Jerusalén, de Judea y de territorios paganos. Pero a la vez hay un grupo de discípulos a quienes Jesús se dirige concretamente. En otras palabras, las multitudes escucharán estas bienaventuranzas, pero de los discípulos, quienes las reciben directamente del Maestro. Ahora bien, recordemos que este grupo de discípulos fue llamado por Jesús en su lugar de trabajo mientras ellos estaban limpiando las redes después de una noche de pesca infructuosa. El Maestro los llama para que en adelante sean pescadores de hombres, es decir, que puedan capturar a los hombres con vida y salvarlos de las ondas del mal. El relato que nos cuenta Lucas de la vocación de los discípulos termina diciendo que ellos amarran las barcas en el lugar seguro y dejándolo todo siguen a Jesús. Y aquí está la clave de interpretación. Ellos lo han dejado todo. Han hecho una elección de vida y ahora a ellos se les dirige las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Jesús llama a sus discípulos pobres, no porque sean miserables, sino porque lo han dejado todo para seguirlo. Dios no quiere la pobreza ni la miseria para sus hijos, sino todo lo contrario. Quiere que vivan dignamente y sean felices. Jesús se está refiriendo a la pobreza que han elegido los discípulos porque ellos se hacen pobres para entrar en el reino de Dios. Recordemos cuando Jesús abrió el rollo en la sinagoga de Nazaret, hizo la lectura de un pasaje de Isaías donde se dice que Él ha venido a traer una buena noticia a los pobres. No sería un anuncio de alegría decirles que permanecerían para siempre pobres o en la miseria, no. Todo lo contrario, vino a anunciar que toda clase de pobreza material, afectiva, etc., tendría que desaparecer en el mundo nuevo propuesto por Él, es decir, en el reino de los cielos. Los discípulos han elegido con plena libertad dejarlo todo. No fue que ocurrió un desastre natural o una ruina programada por otra persona, lo que los dejara en la miseria, no. Es una decisión personal. Sucede también cuando Jesús llama a Leví, que estaba al frente del banco de los impuestos. De él también se dice que dejándolo todo lo siguió. Por tanto, dejarlo todo es una condición necesaria para seguir al Maestro. Más adelante, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, Jesús mismo dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Jesús vino al mundo para iluminar nuestro ser, no para aumentar las cosas que tenemos, para aumentar el saldo en el banco, no. Él no nos ha prometido cosas porque sabe que las cosas de este mundo no nos harán felices. El rico del Evangelio, a pesar de tener muchos bienes, no era feliz. Pregunta a Jesús por la vida eterna. Jesús hace un diagnóstico de su infelicidad y era que estaba muy apegado a sus bienes. Por eso le dice que vaya a vender todo y luego sí que lo siguiera. Jesús le ha ofrecido la felicidad, pero él la ha rechazado, tristemente. Es que la decisión libre de dejarlo todo no es facultativo, sino que es inherente a la llamada y es para todo el que quiera ser discípulo de Jesús. No solamente para los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comprometidos, no, sino para todos. Quien quiera entrar en el reino de Dios, en el mundo nuevo,
debe hacer esta elección y entonces será bienaventurado. Ahora bien, dejar todos los bienes para seguir a Jesús no es tirar todo por la ventana. Esto no es lo que quiere decir él. Los bienes de este mundo son preciosos porque son un don del Creador y se deben gestionar de acuerdo con el diseño de Dios. El problema es el apego a ellos, considerarlos absolutos cuando realmente son relativos. Sabemos por la historia que el origen de la violencia y de las guerras se produjo cuando el hombre se volvió sedentario y estableció el concepto de propiedad privada. Desde entonces comenzó a administrar los bienes de una manera egoísta. Es que todo es de Dios y nosotros somos administradores de estos bienes. Es más, todos necesitamos de los bienes de nuestros hermanos. Nunca poseemos todo lo necesario por nuestros propios medios. Estamos obligados al intercambio de los bienes. El problema es cuando consideramos estos bienes nuestros y comenzamos a negociar con ellos a la mejor oferta. Y entre más necesidad tenga el otro, más se le aumenta el precio con el fin de volverse cada vez más rico a costa de los demás. Como dice la primera carta a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El ideal del cristiano no es la pobreza ni la indigencia, sino construir un mundo en el que todos ponemos a disposición de los hermanos lo que hemos recibido de Dios. Por tanto, hay un mensaje de esperanza porque se trata de construir un mundo donde nadie pase necesidad. Las otras tres bienaventuranzas tienen relación con el sufrimiento. No es que Dios lo quiera, sino que este es inevitable en un mundo injusto en el que construimos los humanos. En la segunda bienaventuranza aparece el hambre. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados. Hay un hambre que se produce por la mala gestión de los bienes de la tierra, pero hay otra hambre y es la de ver ya realizado en plenitud el reino de Dios. Se trata de un hambre por la igualdad y la equidad en el mundo. Se trata de ir en contra de otra clase de hambre que es el hambre de acumular. El discípulo no se puede dar el lujo de tener lo superfluo, lo que impone la moda, la publicidad, las redes sociales, los medios de comunicación. Muchas veces uno le da gracias a Dios porque no necesita una cantidad de cosas que están expuestas en los estantes y las vitrinas de los grandes almacenes. El cristiano no se puede permitir ciertas joyas, lujos de una u otra clase, mientras existe la miseria delante de nosotros. Quien tiene hambre de satisfacer la necesidad del hermano será saciado, porque ya su corazón está lleno de amor. En la tercera bienaventuranza aparecen los que lloran. Dios no quiere el dolor, pero el discípulo cuando ve la situación de miseria, de guerra, de pobreza, de violencia, sufre y llora. El llanto del discípulo ocurre porque quiere que el mundo camine de acuerdo con el plan de Dios y quiere que el reino de Dios se realice lo más rápido posible. Recordemos que Jesús lloró estando hacia la mitad del monte de los Olivos al ver al frente la ciudad de Jerusalén. Lloró porque la amaba y se dio cuenta que rechazaba su propuesta de mundo nuevo. Él se dio cuenta del desastre que le esperaba a esta ciudad y lloró. Es el llanto de quien ama. Y Dios consolará, permitirá ver que todo no es negativo, que hay muchas personas empeñadas en hacer el bien, en ofrecer amor a sus hermanos, aunque esto comporte sufrimiento. Como dice el Salmo 126, al ir iban llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Es el fruto que Dios promete a quienes lloran por amor. Su condición es similar a la mujer que está a punto de dar a luz, está afligida, pero cuando ella ha dado a luz al niño, ya no recuerda la angustia por la alegría de que un ser humano ha venido al mundo. La cuarta bienaventuranza es distinta a las anteriores. Bienaventurados cuando los insulten, los persigan, los odien por causa mía.
Es que quien piensa de acuerdo con el Evangelio no puede esperar el aplauso, no puede esperar ser aprobado porque va en contravía con el mundo antiguo, el mundo que es considerado justo por todos de acuerdo con la justicia de este mundo. Jesús alerta a los discípulos porque si los hombres los aplauden, quiere decir que están pensando como ellos. El discípulo es bienaventurado en el mismo momento en que es perseguido, porque la persecución es la prueba irrefutable de que está siguiendo y acogiendo la lógica del Maestro. Bien, ya hemos visto en qué sentido es que Jesús proclama felices a los pobres, a los que lloran, a los perseguidos. Todo esto significa que no obstante la situación que estés viviendo, tienes que saber que el Señor te ama, porque aprueba también el amor que tú estás ofreciendo. No importa la contradicción que estés viviendo, nada puede detener el amor que Jesús tiene por ti. Pero a veces razonamos como los paganos o como el mundo judío antiguo. Si en la vida todo me sale bien, entonces Dios me ama. Y si me va mal, entonces Dios no me ama. No, así no es. Es como dice Pablo: ¿acaso quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la espada, la persecución, los problemas, la muerte? Nada de esto. Nada nos separa del amor de Cristo, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Esta es la victoria de la fe. Ahora escuchemos los 4 ayes. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben, del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. El primer ay es para los ricos, pero no se trata de una amenaza. Jesús no amenaza con castigo, sino que ama. Por tanto, es un dolor lo que él experimenta. Se trata de un lamento fúnebre y de frente a un luto, una persona se coge la cabeza a 2 manos y grita: ¿pero qué es lo que ha sucedido? Es un grito de dolor de Jesús frente al rico que no ha sabido gestionar los bienes. El rico, aunque es aplaudido por todos, puede arruinar su vida, sobre todo porque a veces acumula bienes causando la pobreza de otros. Cuando tengamos que pasar la aduana hacia la nueva vida, todos los bienes que no hemos compartido son decomisados y la persona permanece sin amor, muere porque no ama. El segundo ay es para los que ya están saciados. Ya no les importan los recursos de la creación, se han nutrido de la corrupción, han causado pobreza, hambre y miseria. Para ellos Jesús pronuncia también un grito de dolor porque son como muertos. El tercer ay es para quienes ríen, se ríen del dolor ajeno, hacen llorar, provocan injusticias, humillaciones, causan sufrimiento en los más débiles. Detrás de un aparente éxito, estas personas han fracasado, son como muertos. El cuarto y último ay es para quienes se ufanan de los aplausos de los hombres. Así se comportaban los falsos profetas en el Primer Testamento. Vivían de la mentira, el engaño, y eran aplaudidos porque en vez de transmitir el mensaje de Dios, hablaban lo que agradaba al oído de sus oyentes. Sería bueno preguntarnos en dónde nos ubicamos nosotros, si en el grupo de las multitudes o de los discípulos de Jesús. En la vida práctica, ser bienaventurados, felices, es algo muy sencillo. Es hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Es vivir la cotidianidad confiados en la voluntad del Padre. Es vivir cada detalle de la vida con amor. Es entregarnos al servicio de nuestros hermanos con todo lo que somos y con los dones que Dios nos ha dado. En definitiva, la beatitud consiste en saber que el Señor está escribiendo una historia con cada uno de nosotros. Una historia de amor que es única e irrepetible. Esto nos hace felices. Les deseo un feliz domingo.